la última ya charla, la Katy ya los presentó. Calú ahora me decía, este es el momento de pasar, ¿cierto?, de la teoría a la práctica, un poco motivados y provocados por la charla de Gabriel. Yo quisiera, acá tenemos tres personas que representan muy bien casos concretos de lo que están haciendo organizaciones y empresas en el ámbito de la economía circular o los cambios de paradigma, ¿cierto?, de lo que sea por el lado del cambio de la cultura de los consumidores o bien lo que está demandando la sociedad o los desafíos que estamos teniendo en torno a la sustentabilidad. Yo quisiera un poquito, quizás resonar a lo que nos provocaba Gabriel. Hablábamos cuando abrimos este evento que el desafío que tenemos como sociedad es cómo somos capaces de desacoplar el uso de recursos que son finitos, ¿cierto?, del crecimiento económico, y también no podemos, ¿cierto?, dejar de crecer, sobre todo en economías en desarrollo como la nuestra, en donde ese crecimiento va a hacer que mucha gente que no tiene una calidad de vida aceptable la pueda tener. Y también hablábamos que estos desafíos de sustentabilidad son, más que una set de restricciones que oprime al sector productivo, un espacio de oportunidad de creación de valor privado y social. Y la pregunta ¿es realmente así? ¿Es una cosa que se está metiendo en la estrategia central de las empresas o es una cosa periférica más bien de maquillaje o de adorno? Entonces, quisiera partir, digamos, con esta gran pregunta. Quisiera partir con Calú, con Carlos Hincapie, que él me decía, chuta, yo partí totalmente al revés, me deciste, ¿cierto? Partí desde la práctica y después llegué a la teoría. Si nos pudieras contar tu experiencia en Red Alimentos, que es doblemente valiosa por lo que hiciste y también por el rol que tú tienes en Linsor Capital, que eres un inversionista, ¿cierto?, de los negocios duros. Cuéntanos un poco por qué dices que partiste al revés, por qué partiste de la práctica y después quizás llegaste a la teoría. Porque en realidad yo conocí el mecanismo de los bancos de alimentos por casualidad, y yo ya vivía en Chile hacía muchos años, llevo casi 23, y yo estaba convencido de que esto en Chile lo íbamos a hacer muy rápido, ¿no? Conocía a las empresas, todo parecía sencillo, si existía en países como México, como Brasil, Japón. Entonces dije, esto lo hacemos rápido. El punto era, sé que el modelo existe, está en 50 países, existía sobre todo en los países desarrollados. Estados Unidos tiene 200 bancos de alimentos, Francia 80. Entonces dije, ¿cómo no vamos a tener uno en Chile? Por lo menos uno. Después nos dimos cuenta que en realidad Chile era un país que tenés tres tipos de países: el que te incentiva tributariamente, el que es neutro y el que específicamente tiene normativas para que vos destruyas. Sí. Chile era uno de esos países. O sea, para entender dónde partimos, si yo donaba 1 kilo de pan, gasto rechazado. Si lo destruía en frente de impuestos internos, certificado, lo bajaba de impuestos. Bueno, esa tontera fueron 7 años y 3 gobiernos para simplemente neutralizar eso. O sea, al fisco le costó 0. Lo único que hicimos fue decir, oiga, déjeme entregar esta comida antes de destruirla, o déjeme destruirla y que el impacto tributario sea el mismo. O sea, para una empresa era mucho más barato donarnos plata y ir al supermercado y comprar alimentos que donarnos el alimento que igual estaba destruyendo. ¿Okay? Entonces eso finalmente lo logramos en el 2009 y por supuesto ahí se disparó. Hoy nosotros estamos atendiendo diariamente más de 130.000 personas, 183 fundaciones, y todo con comida que hasta hace muy poco tiempo se destruía, ¿no? Entonces ahora encaramos otra aventura hace 5 años, o sea, ya vamos en nuestro segundo gobierno con esta nueva aventura que es básicamente una ley. Y la ley que ya salió un artículo adentro de la ley REP en junio, ahora están trabajando en el reglamento, que lo que dice es, mire, ¿sabe qué? A mí no me importa nada, no quiero escuchar sus excusas. Usted no puede destruir nada si primero no intentó donarlo. Da lo mismo si es un par de anteojos, da lo mismo si son vasos, da lo mismo si son cámaras de fotos, comida, lo que sea. Y hemos armado toda una mecánica bastante sencilla, pero bastante fácil de implementar, donde durante unos días, no menos de 6 específicamente, eso es lo que está en el reglamento, que todavía no se publica, yo estoy obligado a publicar, asumamos un ejemplo fácil, por dar un ejemplo bien simple. Si yo soy una cadena de supermercados y lo que quiero es destruir porque me sobró
pan, por volver a dar el mismo ejemplo. No puedo destruirlo, tengo que publicar por lo menos 6 días antes del vencimiento. Esto está disponible. ¿En qué? En el supermercado tal, en la esquina tal, en Antofagasta. Yo, fundación, cualquier otra fundación registrada con impuestos internos, que es una mecánica que ya existe, que ya está desde el 2009, puedo levantar la mano y tengo 48 horas para ir a buscarlo. Si nadie levantó la mano y lo pidió, o no lo pasó a buscar en 48 horas, entonces la empresa puede disponer como quiera de ese producto. Pero ya la idea nuestra es, ya no es libre albedrío puro de las empresas decidir destruyo, no destruyo, quemo, no quemo y demás. No, primero hay que hacer un esfuerzo consciente. Hay una ley en Francia similar, pero que solamente abarca los supermercados. Lo que nosotros pretendemos acá es que, digamos, la ley ya lo dice, abarca todo, ¿no? Si uno es importador de baterías de auto, neumáticos, da lo mismo. Uno tiene que hacer un esfuerzo por donarlo antes de destruir. Y cuando salga el reglamento, asumiendo que sale en estas líneas que estoy mencionando, este cambio es radical. Digo, volviendo a tu pregunta original, esto empezó de la práctica. Sí. Acá no nos sentamos un grupo a discutir, mira, somos B, somos A, somos Z. Esto era como muy obvio. Sí. Era, oye, yo sé que vos estás quemando. ¿Cuánto quemás? No, nosotros no quemamos. Yo sé que estás quemando. Entonces, en ese debate, la reglamentación y también la educación influyó mucho. Tú preguntabas, bueno, o alguien mencionaba antes, si esto es por la galería y para la foto. La verdad es que estamos un poquito en pañales. Sí. Hay todavía mucho tema de RCE y demás, que para mí es para la foto. Sí. Estamos mejor que hace 10 años, pero sigue siendo un poco para la foto, ¿no? Sí, está buena. Después voy a volver a eso para la foto, que tiene que ver con, reitero esta pregunta, ¿cierto? A ti lo que te movió seguramente fue una motivación muy filantrópica, ¿cierto? La pregunta es si esa misma motivación de reutilizar estos alimentos que se estaban perdiendo, de alguna manera la motivación de la sustentabilidad se mete de lleno en la estrategia de las empresas. Pero después voy a volver a esa pregunta, porque me gustaría preguntarle a Eduardo, ¿cierto? Mucho se ha hablado de que probablemente hoy día sea un buen momento para la economía circular. Hay varias cosas que están cambiando, ¿cierto? Que tiene que ver con la tecnología y también tiene que ver con los cambios en la cultura y en los comportamientos del consumidor. Y ustedes en Sodimac, ¿cierto?, son un muy buen barómetro de cómo están siendo esos cambios del comportamiento del consumidor y cómo eso está influyendo, uno, en las oportunidades que tienen para ustedes como negocio o también en las amenazas, ¿cierto? Entonces, te quería preguntar, Eduardo, ¿cómo ustedes están enfocando la estrategia del negocio, si es que está siendo un elemento central en la estrategia, estos cambios en la conducta del consumidor que se relacionan con economía circular o sustentabilidad o una conciencia más allá? ¿Están dispuestos o no están dispuestos a pagar más, ¿cierto?, los clientes por un producto más sostenible, por ejemplo? La respuesta corta es que no. ¿Ya? La respuesta corta es que nosotros cada vez que tratamos de poner un producto en la góndola y tratamos de cobrar un premium, no porque nosotros queramos ganar un premium, sino porque hay un premium de costo, los clientes no están dispuestos a pagarlo. Entonces hay una cosa como un poco dicotómica en el discurso de un cliente que te dice que sí está dispuesto a pagar y que valora estas cosas, pero que en la práctica eso no se ve reflejado en sus conductas de consumo. Y por lo tanto, estructurar modelos de negocio que estén basados en este valor agregado en los productos por argumentos de sustentabilidad, la verdad es que no es un camino muy fácil, no es un camino muy rápido que las empresas puedan tomar para mover, digamos, ir empujando la frontera de los negocios. Nosotros afortunadamente en Sodimac tenemos mucha gente que sí vibra con el tema de la sustentabilidad y eso hace que la sustentabilidad tenga un sitial especial en nuestra conversación y en nuestra agenda y eso hace que se haya instalado dentro de la estrategia corporativa. Pero la realidad es que la mayoría de las empresas, y aquí... ¿Cómo se instala en la cultura corporativa? ¿A qué te refieres con eso? ¿Es central o es una cosa que viene por la periferia o se viene metiendo? Viene por la periferia, ¿ya? Pero es que acá entonces me quiero referir, porque Sodimac yo creo que es un caso un poco atípico, ¿ya? Yo quiero referirme un poco más a la generalidad de las empresas. Y aquí me voy a colgar de lo que menciona Gabriel, que dice que hay que dejar algo en la mesa, ¿ya? Y yo concuerdo con él, yo creo que los seres humanos no somos personas que intrínsecamente estamos dispuestos a dejar algo arriba de la mesa.
Y eso cuando tú lo llevas a un contexto empresarial, eso es doblemente válido, porque los ejecutivos de las empresas tienen incentivos que están puestos en maximizar las ganancias y los dueños de las empresas también en maximizar su inversión. Entonces yo creo que la verdadera pregunta, si uno quiere que las empresas instalen la sustentabilidad dentro de su agenda, ¿ya?, de una manera seria y verdadera, la gran pregunta es cómo instalo dentro de la agenda de las empresas y de los inversionistas el tema de la sustentabilidad, ¿ya? Y yo creo que el tema de la sustentabilidad no se puede instalar por sí solo, sino que hay que buscarle una combinación con algunos otros incentivos que sí tienen que ver con el desarrollo empresarial. Y creo que esos incentivos van en 3 grandes líneas. La primera es la reducción de costo, que tiene que ver con el desarrollo de empaques, que tienen mejoras en los costos logísticos, que tienen mejoras en los costos de reciclaje y de recuperación, que tienen que ver con la ley REP, ¿cierto? Ahí hay todo un mundo. Después hay otro mundo que tiene que ver con el agregar valor, ¿ya? Y en algunos nichos, yo partí diciendo que los clientes no están dispuestos a pagar más. Bueno, en algunos nichos sí están dispuestos a pagar más, pero no es algo masivo, ¿ya? Entonces, en la creación de valor, cuando uno piensa en cómo la sustentabilidad te ayuda a crear valor, bueno, te ayuda a crear valor quizás con clientes que, la posibilidad de hacer negocios en lugares y en mercados en los cuales no podrías hacerlos si es que no tienes algunas políticas limpias. Y la tercera parte donde la sustentabilidad puede cobrar un rol muy relevante es en el mundo de la mitigación del riesgo. Y ahí probablemente la mitigación del riesgo es uno de los lugares menos explorados por la sustentabilidad dentro de las empresas, pero tiene que ver con asegurar la sustentabilidad de los negocios en el largo plazo, ¿ya? Y entonces tiene que ver, por ejemplo, ¿qué pasa? No sé, yo tengo 75 tiendas en Chile. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el costo si yo mañana tengo, no sé, una baja en el suministro de energía de mis tiendas del norte porque hay una sequía y no puedo abrir las tiendas? Entonces, si yo comparo, por ejemplo, ese costo contra el costo de hacer una inversión para estar desconectado de la grilla, entonces definitivamente esa es una inversión que tiene un ROI positivo. Entonces, en esa línea de la mitigación del riesgo, yo creo que tenemos una deuda importante. Y hay un factor más que tiene que ver con la responsabilidad fiduciaria que tienen los ejecutivos hacia los accionistas, que básicamente establece que un ejecutivo es responsable por cuidarle las lucas al inversionista, ¿cierto? Y darle una rentabilidad. Y es responsable porque eso pasa en el largo plazo. Por lo tanto, si yo le demuestro a un ejecutivo de una empresa que no invertir en sustentabilidad, que mitigue riesgo de operación futuro, pone en riesgo, ¿cierto?, el patrimonio de la compañía, entonces es un ejecutivo que está faltando a su responsabilidad. Yo creo que esa conversación, ¿ya?, de la sustentabilidad puesta en el contexto de los incentivos de los negocios es lo que falta hoy día para que las empresas efectivamente lo pongan dentro de su agenda, dentro de su estrategia y dentro de sus incentivos. Una suerte como de habilitar el negocio futuro, ¿cierto? Exactamente. Perfecto. Y es como pensábamos que es una cosa similar que está pasando hoy día con las industrias, con las empresas mineras, que hoy día se están dando cuenta que el manejar bien sus relaves, por ejemplo, más allá de los riesgos ambientales que produzcan, es un habilitador del negocio hacia adelante en los próximos 50 años. Oye, quisiera preguntarte, Ale es de la casa, un ex Fundación Chile, hace 4 años que trabaja en Reciter. El caso de Reciter es muy interesante porque la trayectoria de Reciter es interesante, parte, ¿cierto?, en sus inicios como recolectando basura, ¿cierto? Y hoy día se ha evolucionado y ha ido subiendo la cadena de agregación de valor y derechamente el negocio de ustedes es agregarle valor a los residuos, ¿cierto?, de distintas actividades. Entonces, más allá de lo que hacen ustedes, que nos quedó bastante claro, Ale, con tu presentación, ¿cómo ves tú que está cambiando, ¿cierto?, este elemento de sustentabilidad en la estrategia de las empresas que son clientes de ustedes? ¿Tú ves que es un tema que es hoy día más bien una molestia, una cosa, un estorbo para la estrategia de los negocios, o ves de alguna manera que se está metiendo desde la periferia un poquito más hacia el centro? Sí, mire, yo creo que hay una gama, hay una gama. Yo creo, obviamente lo más fácil es proponer un modelo de negocio donde para la empresa que está generando esos residuos signifique un ahorro de costo lo que tú le estás proponiendo. Sí. Esa es la más fácil porque obviamente que te va a decir que sí, es más sustentable, tiene un ahorro de costo, todo bien. Cuando le cuesta lo mismo, o sea, tú le puedes proponer un negocio alternativo, una gestión de residuos alternativa que le cueste lo mismo, y ahí empiezan a crujir un poco. Pero cada vez más tú estás viendo empresas, sobre todo empresas grandes internacionales, y no es que estén dejando algo arriba de la mesa, sino todo lo contrario. Ven una posibilidad de hacer un mejor negocio
pagando un poquitito extra, invirtiendo un poquitito extra en su gestión de residuos. Por ejemplo, muchas veces nosotros, y te lo doy con cifra, hoy día mandar una tonelada de residuos a un vertedero acá en Santiago te cuesta 14 lucas, 13.000 pesos, 14.000 pesos. Hay alternativas para eso, por ejemplo, llevarlo a la empresa que hacen reciclaje. Y la empresa que hace reciclaje te cuesta 18, 19.000 pesos por tonelada, o sea, tiene un delta de 4.000 pesos, 4.000 pesos y medio. Y hay empresas que sí lo están haciendo. Hay empresas que prefieren pagar ese delta positivo, ¿cierto?, extra, por llevarlo a un centro de reciclaje. ¿Y por qué? Porque se visten con la camiseta de cero residuo. Entonces, Empresa Internacional, al poder poner en su chapa, en su etiqueta, que es una empresa cero residuo, ya pueden llegar a otros segmentos, se comunican de manera diferente y por lo tanto le sacan provecho. Por lo tanto, hay dos cosas que están pasando. Uno, que la sociedad, el público, está empujando un poco hacia ese consumo y está dispuesto a, al mismo precio, elegir el producto que venga con una huella trazable de su residuo. Y por otra parte, que son siempre los aliados, ¿cierto?, de este tipo de negocio, las normativas son cada vez más rígidas. Y tú cuando tienes normativas más rígidas, obviamente todos los costos de transporte, todo lo que significa la gestión de residuos desde el transporte, ¿cierto?, sacarlo de la empresa, transporte y disposición, van subiendo su precio. Y cuando van subiendo su precio, obviamente la alternativa de generar nuevos negocios cambia, ¿cierto?, aumentan. O sea, en Europa uno ve plantas de segregación. Bueno, esas plantas de segregación se pagan en Europa, porque el costo de disposición del vertedero es, no sé, 5 veces lo que te cuesta acá, o más algunas veces. Por lo tanto, la planta, cuando está cobrando, no sé, 30.000 pesos por recibir residuos, está cobrando menos de lo que le cuesta un relleno sanitario. Acá está subiendo el precio y por lo tanto se están generando nuevas oportunidades de negocio. Nosotros tenemos presencia también en Uruguay, Perú y Colombia, que son países que están más retrasados que nosotros en algunas cosas. Y los costos de disposición, por ejemplo, en Perú son bastante menores los que tenemos nosotros. Nos cuesta más generar estos modelos de negocio en Perú que los que generan en Chile. Luis, sigo con la pregunta. Ahora, tú tuviste probablemente una motivación muy filantrópica, ¿cierto?, con la iniciativa que empujaste. Pero también conoces, ¿cierto?, el otro lado. También fuiste un emprendedor social y también eres un emprendedor con la empresa, ¿cierto?, de la cual eres socio, que es Linsor Capital, que invierte en negocios, obviamente, con la finalidad de tener un retorno financiero. ¿Tú crees que estos elementos de sustentabilidad de los que hablaba Ale están llegando al mainstream de la estrategia de las empresas o todavía estamos muy lejos de eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Tienes una dicotomía cuando estás en Red Alimentos y cuando estás en tu oficina de Linsor? ¿O eres la misma persona o los mismos criterios de inversión o de decisiones? No, yo básicamente es lo mismo por una razón sencilla, que es Linsor es una empresa que armamos un grupo de amigos que tenemos una visión común que va mucho más allá de invertir. Entonces, por ejemplo, mis dos socios acá en Chile también están metidos, por ejemplo, en Enseña Chile o en el Nature Conservancy Group o en distintas cosas. O sea, tenemos una filosofía personal que no tiene nada que ver con nuestra empresa respecto a, llamémoslo, el tema social, porque eso es un gran globo donde hay de todo. Exacto. Con lo cual, obviamente entiendo lo que están diciendo Alejandro y Eduardo a la hora de los bifes, cuando tenés que aprobar un presupuesto y alguien te dice, no, mira, el presupuesto este año va a ser 5% más bajo porque vamos a dedicarles ese 5% a sustentabilidad. No hay directorio que resista eso, digamos. Exacto. O sea, no tiene sentido contarnos cuentos. Ahora, creo que sí hay empresas que piensan en el tema a largo plazo e inician un programa, porque no es binario esto, no es que un año no hacías nada y al año siguiente sí, que empiezan a pensar en este tipo de cosas, que empiezan a meterle un poco de reingeniería a sus procesos, no solamente sus procesos productivos, sino también sus procesos de venta, no solamente cosas obvias como reverse logistics, que en la red de alimentos es bien obvio como empresa que te ahorrás ese reverse logistics, sino empezar a meterlo como cultura. Por lo menos en lo que ha sido mi experiencia, yo partí con esto en el 2003, con la red, de las cientos y cientos de reuniones que he tenido. Algún día debería escribir un libro de anécdotas y frases, entre comillas, graciosas. Sí. Mira, el top 3 de las frases aquí, a ver. Y no sé, la que más me dolió
fue un tipo que conocía, que era el gerente general de una de las 5 empresas más grandes de Chile, 10, que me dijo: Calú, basta, esto fue hace como 6 años, basta de hablar del tema lacrimógeno y de la comida y de los pobres, y nos mostrás tus fotos y las fundaciones. Nosotros llevamos 40 años destruyendo comida. Acá no vas a emocionar a nadie con eso. Tenemos que encontrarle otro ángulo para que la empresa te apoye. Solo 5 o 6 años después, cuando le dije que habíamos ido a una reunión a La Moneda a propósito de que la ley REP y el reglamento y qué sé yo, lo que no logramos en 10 años, a los 5 días yo tenía 3 camiones de esa empresa dando vueltas por Santiago y la red de alimentos tenía código SAP. 5 días versus 10 años que no me dieron pelota, por ponerlo en términos elegantes. Entonces, estoy dando un ejemplo un poco más extremo, pero que te da mucha bronca, pero no estamos hablando de una empresa que nunca escuchó hablar de todo esto. Estamos hablando de una empresa listada en Nueva York. O sea, que en teoría esta lección ya la deberían tener superada. Entonces, creo que falta, y este ejemplo en particular que estoy dando, para mí tiene que ver, así como hay cosas que crecen de abajo hacia arriba, por lo menos en mi experiencia, esto es completamente top-down. O sea, si los accionistas de la compañía, si los managers de la compañía no tienen una instrucción clara hacia abajo, la frase más típica mía de un gerente de producción o lo que sea, me dice: mirá, mi negocio es darte 0. Eso me lo dijo una gran multinacional. Si yo te doy 0, es que estoy haciendo bien mi pega, porque no tengo mermas. Entonces, efectivamente hay una dicotomía, y obviamente ese ejecutivo no viene con esta mentalidad que mencionabas de: no, viejo, en el largo plazo esto no es generarle valor a la compañía. Entiendo de dónde venía el tipo, pero en realidad yo siempre argumento lo mismo. Si vos tomás Walmart en Estados Unidos a principios del 2010, 2011, los tipos simplemente dijeron: voy a donar $2.000 millones a los bancos de alimentos en Estados Unidos, punto. De eso van a ser 500 en cash, 1.500 en comida. ¿Te imaginas que Walmart no tiene 1.500 millones de dólares en mermas? Los echan a todos. Y sin embargo, los tipos establecieron un programa. Ese programa tenía sus costos, por supuesto tiene ventajas tributarias, las típicas que hay en Estados Unidos y más, pero hubo una decisión arriba de: mira, esto lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Y ese clic, yo creo que en Chile todavía estamos un poquito lejos. Un poquito lejos. No quiere decir que no hay progreso, etcétera, etcétera. Por supuesto lo hay. Pero no nos creamos tampoco la película de que estamos muy avanzados en eso, porque no lo estamos. Sí. Ahora está claro que efectivamente tú hablas, ni un directorio va a aceptar un presupuesto que deje un 5% para cumplir, ¿cierto?, algunos principios. Pero, ¿y tú crees que dónde ves la oportunidad de que las oportunidades de sustentabilidad generen valor también para el accionista y generen también valor social? ¿Estás viendo negocios emergentes en ese ámbito, en los proyectos que, por ejemplo, tú evalúas como Linsol para invertir? Yo creo que sí. O sea, nosotros, por ejemplo, si entras a nuestro website, hay todo un área vinculado a esto, donde nosotros, cuando compramos una compañía, la compañía nos tiene que demostrar, si no tiene nada, qué va a hacer para crear proyectos llamémoslo de carácter social, y no simplemente sacarse la foto para la memoria. Sí, sí. ¿Por qué, además de la filosofía nuestra, por qué además tenemos que publicar esto? Porque nuestros inversionistas, que son los fondos de pensiones de Dinamarca, de Australia, o el endowment de una universidad en Estados Unidos, la familia tal de tal país, un fondo de Francia, o esto y lo otro, esos tipos, cuando vienen a decidir si nos ponen plata a nosotros para que a su vez nosotros invirtamos, como parte de su due diligence, nos revisan a nosotros. ¿Qué estás haciendo vos en este tema? Y yo tengo que poder mostrar que las empresas en las que estuvimos o estamos tienen planes que tengan que ver con sustentabilidad, que tengan que ver con acción social, que tengan que ver con, para usar la palabra de lo de hoy día, que es, si no es circular, por lo menos que dé media curva. Claro. Capaz nos lleva a la curva completa, ¿no? Y eso a nosotros nos lo cuestionan. Y nosotros tenemos que poder mostrarlo, independientemente de la filosofía nuestra, como por el lado empresarial. Clarísimo. Sí, Eduardo, antes hablábamos, cuando estábamos antes de subir y mientras escuchábamos las otras charlas, que estos cambios, ¿cierto?, de paradigma en el comportamiento del consumidor y también los cambios tecnológicos que tienen que ver, que catalizan temas de sustentabilidad, pero más en el sentido amplio de la palabra, también
dan oportunidades, pero también hay ciertas amenazas al negocio de Sodimac, ¿cierto? Y quizás sería interesante que me hablaras un poquito de cuáles son esas amenazas, que es la contracara, ¿cierto?, de la oportunidad, y cómo están ustedes adecuando su negocio a estos cambios que se están viendo, que están previendo que pueden pasar. Bueno, la amenaza, yo creo que todos hemos, en cada presentación respecto de amenazas o cambios en modelos de negocio, vemos a Uber, vemos a Airbnb, todos estos ejemplos, y para la industria de nosotros la amenaza no es diferente. Al final, hoy día, con el uso de la tecnología, las personas pueden conectarse entre sí, ¿cierto? Se desintermedian personas con empresas, digamos, y nosotros que somos retailer y que básicamente no producimos nada, lo único que hacemos es disponibilizar productos, hoy día la verdad es que esa conexión se ve amenazada por la entrada de marketplace, ¿cierto? Y por la facilitación del comercio electrónico. Entonces, nosotros sí vemos que somos sujetos de disrupción desde el lado de las personas y desde el lado de la sociedad. Entonces creo que el primer paso es darse cuenta que eso es una realidad, una amenaza latente, y afortunadamente nosotros ya lo vimos, digamos, lo vemos. Pero lo segundo es preguntarse, en este mundo desintermediado, ¿cuáles van a ser las dinámicas que se van a generar? ¿Y en cuáles de mis categorías de producto va a pasar, digamos? ¿Dónde está esa capacidad ociosa, ¿cierto?, de la que esta nueva economía va haciendo provecho? Entonces, típicamente uno puede pensar en el taladro. Tú compras un taladro, lo usas 4 veces al año, y bueno, y si yo tengo un taladro y tú no, y somos vecinos, ¿por qué no te presto el taladro? ¿O por qué no te arriendo el taladro? Y entonces, en ese espacio, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿nosotros tenemos un rol que jugar en esto como Sodimac o solamente estamos destinados a mirar cómo ese taladro circula de mano en mano y nosotros nos quedamos sin negocio? Nosotros somos de la teoría que es mejor estar ahí en ese espacio e incluso que es mejor facilitar ese espacio para que 2 personas se conecten antes que venga un tercero y lo haga. Porque al menos si yo estoy en ese espacio como espectador, bueno, puedo facilitar las cosas, quizás te puedo vender las brocas, quizás te puedo vender el servicio técnico, quizás puedo hacer un servicio de arriendo, pero puedo de cierta forma participar de esa economía. Nosotros estamos recién empezando a circular por ese camino y estamos en un proyecto ahora en colaboración con el MIT, que estamos desarrollando un proyecto con un grupo de alumnos que tomaron este desafío y que básicamente están haciendo como un mapeo de cuáles son todos los espacios donde podrían entrar disrupciones y cuál es el rol que una marca como Sodimac debiera jugar ahí. Esto es noticia en desarrollo, estamos recién partiendo, así que encantado después de compartir algunos de los descubrimientos. Bueno, efectivamente, la economía circular supone un desafío para los retailers porque se supone que ustedes ganan más plata cuando venden más cosas, ¿cierto? En el modelo actual. Y efectivamente un enfoque más circular de la economía del consumo por las distintas variantes, por ejemplo, la economía del sharing economy, supone un desafío ahí. Ale, para terminar, ¿cierto? Tú decías que cuando llegaste a Reciter te dijeron, mira, acá esto es infinito, ¿cierto? Tú ya llevas 4 años en Reciter. También creo que te has percatado, muchas veces hemos conversado, los ciclos de los negocios son largos, o sea, en 4 años quizás alcanzas a evaluar un proyecto y hacer una planta, pero ¿dónde crees que vamos? ¿Dónde crees tú que va a estar Reciter en el futuro? ¿Dónde estás viendo las oportunidades en el corto plazo y un poquito más largo también? Sí. Mira, yo creo que el camino básicamente va a ser en la línea de la economía circular, o sea, eso lo tenemos, es un eje estratégico nuestro, ya está definido como un eje estratégico de crecimiento. Nos gustan las plantas, nos gusta operar, por lo tanto nos vemos con varias plantas operativas de distinto tipo de valorización de residuos. Una de las líneas que estamos viendo y a raíz de lo que comentaba recién Eduardo, también vemos colaboraciones con empresas más pequeñas o startups que estén generando, porque sí vemos que se están desarrollando pequeñas tecnologías para residuos específicos. Nosotros tenemos la gracia, como ya somos un poco más grandes, tomamos todos los residuos de una empresa, pero llega una empresa pequeñita por el lado y saca un residuo, a un precio menor de lo que estamos gestionando nosotros, por lo tanto se lo dan. Y ellos valorizan con alguna tecnología nueva, una tecnología importada o desarrollada acá.
esos también se están generando mucho. Por lo tanto, yo también veo un rol ahí de Reciter como inversionista, como apalancando esas tecnologías de alguna manera, licenciándolas, etc. Entonces, veo que Reciter se va a empezar a vincular con tecnología naciente en Chile o extranjera para hacer este tipo de cosas. Escalamiento probablemente. Para hacer escalamiento de esas tecnologías. Veo el tema de las plantas, el tema de operación de plantas. Y internacionalización. Esa es otra de las vías que estamos viendo, sobre todo para Sudamérica, que son países que en su mayoría en estos temas están un poquito más retrasados, y la experiencia de Chile sí puede ser importante llevarlo a otro lado. Oye, estamos en el tiempo, después podemos seguir conversando encantados con una cerveza o una Coca-Cola, los que no tomen, pero quisiera agradecerles porque en realidad ustedes representan tres ejemplos súper potentes de cómo se está llevando esto a la práctica en distintas dimensiones, con distintos grados de avance, pero la verdad es que nos deja un poquito, a mí por lo menos me deja muy optimista de lo que viene. Yo sinceramente sí creo que los desafíos de sustentabilidad son un espacio enorme de creación de valor privado y social. Y sí creo que se puede ganar plata y hacer el bien, y también creo que uno puede tener productos sostenibles, ¿cierto? Y que además sean más baratos. Y que simplemente significa cambiar el paradigma de ver las cosas de otro ángulo. Entonces, yo les quiero agradecer nuevamente, es digamos, muy inspirador lo que están haciendo ustedes, y espero poder tenerlos acá pronto para que nos sigan contando de los avances que han tenido desde donde estamos hoy día. Así que muchas gracias y mucha suerte en esta aventura.